Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema denominado los polinomios, que en resumen diríamos que vendría a ser la suma o resta de términos o llamados también monomios. O sea, el polinomio sería la suma o resta de monomios. Estos monomios también se lo puede denominar términos del polinomio, ¿ok? Por lo tanto, primero tenemos que hablar de lo que se llama el monomio. ¿Qué vendría a ser un monomio? Sería entonces uno de los términos que forma el polinomio. Pues bien, y como es uno de los términos, es el fundamental para formar los polinomios, vamos a ver entonces aquí las partes que lo forman a un monomio. Un monomio generalmente está formado por tres partes. Uno que vendría a ser el coeficiente, otro que vendría a ser la parte literal, y la otra que vendría a ser el exponente. ¿Ok? Entonces digo, en esta primera parte que veo acá, un número, esto se llama coeficiente. Coeficiente. Esta parte donde aparece la variable se llama la parte literal. Parte literal. Y el exponente, cual está elevado en la parte literal, eso tiene su nombre y eso se llama el exponente. Exponente. ¿Estamos? Exponente. Este exponente también se lo llama el grado del monomio. ¿Estamos? El grado. Me identifica a mí el grado del monomio. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, algunos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, el menos 3, x a la quinta, el coeficiente sería el menos 3. La parte literal sería el x a la quinta y el grado o exponente vendría a ser grado 5, este monomio. Si yo digo, por ejemplo, un tercio por el x a la cuarta, el coeficiente vendría a ser un tercio. La parte literal x a la cuarta y el exponente vendría a ser el 4 que aparece ahí, afectando únicamente a la parte literal. Que esto mismo lo puede escribir así: x a la cuarta sobre 3. Me indica entonces que el coeficiente es un tercio que lleva acá. ¿Okay? Ahora, si yo planteo, por ejemplo, el número 5, tan solo el número 5, ¿esto también será un monomio? Claro que es un monomio, porque la parte literal vendría a ser el número 3, está afectado de una, digo, la parte, el coeficiente el número 3, la parte literal sería el x, pero el afectado al exponente 0. Por x a la 0 es 1. 1 por 5 me daría entonces, ¿de qué grado sería este monomio? Sería de grado 0. ¿Estamos? Esto sería entonces de grado 0. La tengo ahí. Bien, esto vendría a ser entonces en lo que respecta a los monomios. ¿Y qué cosa vendría a ser entonces ahora el polinomio? Un binomio. Vamos a ver aquí de primera intención el binomio. Binomio, como su nombre lo indica, vendría a ser entonces la suma o resta, pero de dos monomios, ¿ok? Suma o resta de dos monomios. Por ejemplo, si yo tengo el 3x al cuadrado, que sería un monomio que hemos visto en la parte anterior. Aquí le estoy sumando, por ejemplo, a 2x al cubo. Monomio, la combinación, la suma de ambos sería entonces un binomio. ¿Cuántos términos tendría un binomio? Un binomio estaría formado por uno y dos términos, ¿está claro? Uno y dos términos. La tengo allí. Ahora, en cuanto tengo, por ejemplo, la misma parte literal, si tengo la misma parte literal, por ejemplo, aquí el siguiente, me dice, por decir, 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, la misma parte literal, que aquí sería el x al cuadrado y aquí el x al cuadrado. Esto significa que son términos o monomios semejantes, ¿ok? Y esto significa que se pueden operar, se pueden reducir en uno solo. Entonces nosotros podemos decir 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, que sería lo mismo, 3 más 2, sería entonces 5x al cuadrado. La misma parte literal, la veo acá. El x al cuadrado se sigue manteniendo aquí. ¿Ok? Esto sería entonces dos monomios que son semejantes. ¿Ok? La suma de dos o más monomios semejantes se pueden reducir a uno de uno, a un monomio simplemente. ¿Ok? La tengo allí. En el caso anterior tengo aquí la parte literal x al cuadrado, x al cubo. No son semejantes. Entonces no la puedo reducir. La dejaría tal cual. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, hablo de un trinomio? Trinomio, ya su nombre me indica algo. Trinomio significaría entonces que voy a sumar o voy a restar tres términos, o sea, tres monomios. Un ejemplo de ello sería, por decir, el 3x al cuadrado
le resto, por ejemplo, 2x al cubo, y a esto, por ejemplo, le sumo x. Vamos, esto sería un monomio, coeficiente sería 1 y de grado 1. La tengo allí. Entonces, tal como está, sería 1, 2, 3 términos, sería un trinomio. De idéntica manera, si yo planteo, por ejemplo, que de todos los términos hay la misma parte literal, que sería, por ejemplo, 3x a la quinta menos 2x a la quinta más x a la quinta, esto también son semejantes. X a la quinta, x a la quinta, x a la quinta. Entonces la puedo reducir en un solo término, en un solo monomio. ¿Cuánto sería? 3 menos 2, 1 más 1, sería entonces 2x a la quinta. La misma parte literal, x a la quinta, x a la quinta, x a la quinta. ¿Ven? Esto vendría a ser entonces un trinomio. Vamos a ver entonces aquí, es lo que se llama un polinomio ya. El polinomio. El polinomio vendría a ser entonces la reunión de dos o más términos o monomios, donde estos términos o monomios se están sumando o se están restando. ¿Ok? Diríamos entonces por acá, polinomio. Polinomio. Planteamos entonces un polinomio, por ejemplo, de grado 1. De grado 1. Sería entonces, ¿cómo? En general diríamos que puede ser de esta manera. P en x será igual, por decir, 2x a la 1 más 3. ¿Estamos, no? Entonces, dos términos de grado 1, tendría entonces un polinomio de grado 1. ¿Ok? El máximo exponente del x sería 1, por eso es que de grado 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo un polinomio de grado 2? Si yo digo de grado 2, me quedaría entonces, por ejemplo, un p en x, que será igual a 3x al cuadrado más 2x más 3. ¿Vamos o no? El máximo exponente del x es el 2. Entonces todo esto que está aquí sería un grado 2, un polinomio de grado 2. Y así llego, por ejemplo, al grado 3. De grado 3, ¿cuánto sería? Por ejemplo, puede ser p en x, que sería x al cubo, más 1, por decir. Vamos, la tenemos ahí, que no únicamente puede ser más, que puede ser también una resta. Suma o resta de términos, ¿sí? Sería un polinomio de grado 3. Pero aquí hay dos términos nada más. Claro, este es un polinomio que en sí vendría a ser un binomio. Un binomio. Poli significa muchos. ¿Y cuántos es muchos? Esto significa muchos. ¿Y cuántos es muchos? Pues más de uno. ¿Estamos? Más de uno. Pues entonces un término, dos términos, tres términos, etc, etc. ¿Ok? En general, diría entonces, hablamos de un polinomio, por ejemplo, polinomio ordenado y completo. Ordenado y completo. ¿Cómo sería entonces la fórmula de este tipo de polinomios? Completo. ¿Ok? Esto es fundamental, puesto que en los problemas que viene tenemos que ordenarlo y tenemos que completarlo. Diría entonces, por ejemplo, en general, p en x va a ser igual a sub n, que es el coeficiente del enésimo término, de x a la n, más a sub n menos 1, coeficiente del siguiente, x a la n menos 1. Fíjate que el grado va disminuyendo. El término de más grado sería esto. Sería entonces de grado n. Más, llegaríamos por acá a sub 1, x a la 1, más el a sub 0. Acá estaría término independiente, el x a la 0, que es 1. Entonces no la colocamos ahí el x. Digo entonces, esto para mí vendría a ser el término principal. Término principal. ¿Vamos? Principal. Si sigo por acá, esto sería el término independiente. Término independiente, el que no tiene variable, o la x está a la 0. Independiente. Término aquí, el x a la 1, lo que se llama el término lineal. Término lineal. Si aparece por acá, por ejemplo, el a sub 2, x al cuadrado, esto sería término cuadrático. Término cuadrático. ¿Estamos o no? Entonces ya son lo que lo forman a los polinomios. A continuación veremos entonces algunos ejemplos de polinomios.